Voy a presentar, primero voy a grabar, empezar la grabación, luego presento y luego entras tú. ¿Listo? Ujú, está bien. Ya, ok. Voy a empezar la grabación. Muy buenas tardes a todos. Siguiendo con lo que viene a ser nuestro segundo ciclo de conferencias, Investigación en Humanidades. Esta es la cuarta sesión de 5 programadas. En esta oportunidad daremos cuenta de nuestro ponente, doctor Rafael Mora Ramírez, docente de la Facultad de Humanidades, de la Escuela de Filosofía, docente RENACIT, que nos trae un tema que es bastante necesario para nuestros días a todo nivel, ¿no? Como docentes, como estudiantes, como aquellos que vamos a o que van a realizar una investigación o que se alistan pues a adentrarse dentro del mundo de la investigación a través de ser reconocidos, etcétera. Eh, y mucho tiene que ver con las publicaciones, ¿no? En nuestros días, un investigador se le considera como tal a partir de las publicaciones y sobre todo en lo que viene a ser revistas indexadas. Es lo que más termina valiendo, ¿no? Termina siendo la valía de lo que viene a ser aquel que quiere ser considerado como un investigador. Y a raíz de eso, nuestro docente, doctor Rafael Mora Ramírez, nos presentará cómo escribir un artículo sin morir en el intento. Adelante, Rafael, te Gracias. escuchamos pues. Tengan ustedes muy buenas tardes. Voy a compartir pantalla eh, en la que pueden ver seguramente eh, la diapositiva que estoy compartiendo ahí. Espero que se pueda ver. Sí se ve, Bien. sí se ve. Es un tema, digamos, de índole instrumental, es decir, técnico, el hecho de escribir artículos científicos. Y sobre todo enfatizar en aquellos factores que desalientan la lectura de los artículos. Entonces es evidente pues de que el tema de la escritura de artículos científicos es hoy en día algo apremiante, dado que Concitec, por ejemplo, lo está priorizando en el tema del puntaje. Por ejemplo, para los que quieren ser docentes RENACIT, es importante entonces la publicación en revistas, por ejemplo, indexadas en Cielo, o en Scopus, o en Web of Science. Son entonces nociones, ideas, son actualizaciones de una actividad ya muy antigua, que es la escritura. La escritura es una actividad bastante antigua, solamente que estamos ya en este contexto pues de la sociedad del conocimiento, donde pues estamos ante la patentización de los saberes. Curiosamente a lo que se pensaba, de que el conocimiento iba a ser algo abierto, algo a lo que todos deberíamos acceder sin ningún tipo de limitaciones, está surgiendo más bien la tendencia de cuantificar el conocimiento, la tendencia de estandarizar lo que se escribe, la tendencia a cuadricular el pensamiento, que puede tener pues factores buenos como factores malos, por supuesto. Yo particularmente, cuando una revista cuestiona mis escritos, los revisa, los somete a la revisión de pares ciegos, realmente hacen tantos cambios al trabajo, tantos cambios,
que no parece que fuera el mío, ¿no? Porque sugieren tantas adecuaciones, cambiar el título, cambiar aquello. Uno entiende que es por el bien, ¿no? Uno entiende que es por lograr un mejor trabajo. Uno comprende eso. Pero al mismo tiempo la subjetividad, la impronta, la escritura propia se pierde, ¿sí? Ya se habla de un sujeto escritor no subjetivo, de un sujeto que escribe y nada más, no de un creativo que, digamos, puede imponer o puede sacar de un conejo bajo la manga como los antiguos escritores, pues, ¿no? Eso ya ha cambiado. Bueno, más allá de eso, lo cierto es que si usted quiere ser investigador en ACID, lo que tiene que hacer es lograr al menos 10 puntos. 10 puntos, ¿no? Los que son doctores tienen una buena noticia, porque ellos ya tienen 10 puntos por ser doctores. Pero aquí viene la trampa, ¿no? Porque estos 10 puntos por ser doctores no bastan para ser docente en ACID. Hay que cumplir, fíjense, con esto, que son 6, ahí lo dice, puntos repartidos entre ¿qué? Entre lo que es la publicación de textos, en revistas, en Cielo, en Web of Science, Scopus, también lo que son las patentes y también lo que son los libros. Al menos este es el modelo que se maneja hasta ahora. Normalmente cada 2 años están cambiando las exigencias y cada vez se ponen más estrictos los de Concitec. Así que es probable que este año, a mediados de año o a finales o el próximo año, cambien los requisitos y los hagan mucho más estrictos. Se los digo yo por experiencia. En realidad, yo estaba en el sistema anterior, que era María Rostorowski y Carlos Monge, ¿ya? Y cuando cambiaron a este nuevo sistema, prácticamente yo estaba fuera. Tuve que hacer algunos cambios y felizmente permanecí, ¿no? Pero finalmente, aquí la idea es esta, ¿no? Que si usted quiere ser docente en ANACID, tiene que demostrar que sabe escribir artículos científicos. Y esto te va a valer 6 puntos. Los 4 puntos restantes los obtienes de otra forma, ¿no? Por ejemplo, con tu grado de magíster, por ejemplo, o con tu título, ya tendrías 6 más 4, 10. Y listo, eres docente en ANACID. Puedes decirlo, digamos, decirlo pues públicamente, ¿no? Es un privilegio, es algo así como prestigio, ¿no? Como prestigio ser docente investigador. Y bueno, mucha gente busca eso. ¿Cuál es el problema con la redacción científica? Miren, en principio es que la gente no está acostumbrada a escribir, ¿sí? Por ejemplo, muchos alumnos que tengo yo, que son alumnos que a lo mejor son brillantes, uno los escucha cuando hablan en clases y dicen cosas interesantes. Pero luego si les dices, ¿y por qué no lo escribes? ¿Y por qué no lo pasas a papel? Como que no les nace, como que no les importa. Como que piensan pues de que basta con decir las cosas, ¿no? Y no escribirlas. Esto me recuerda a un profesor ya fallecido que es Juan Bautista Ferro. Juan Bautista Ferro también tenía esa preferencia, ¿no? A él le gustaba conversar, no le gustaba escribir. Y si escribía era por obligación, por eso es que tiene muy pocos escritos, poquísimos escritos. Más era su actividad, era conversadora, dialéctica, así, socrática. Pero lo real es que si tú no escribes, no te van a pues rastrear, ¿no? No te van a ubicar. Ese es el asunto. Por eso yo les digo a muchos alumnos que tengo que en realidad pueden hablar bonito en clase, ¿no? Pueden hacer intervenciones brillantes. Pero si usted no lee y escribe, no va a rendir bien los exámenes. Y lamentablemente pues repetirá el curso, ¿no? ¿Sí? Por más que sea usted una persona que hace intervenciones brillantes, ¿no? Eso no basta. Hoy en día el talento de, digamos, ¿no? Prestar atención a algo y saber conversar es un talento mínimo. Mínimo.
Lo importante es escribir. Ahora, ¿por qué la gente no escribe, no? Bueno, yo tengo la impresión de que es porque lo ven como una actividad aburrida, ¿sí? Porque prefieren otras cosas, ¿no? Jugar videojuegos, ver películas, escuchar música, ¿sí? Eh, Escribir es una actividad solitaria. Escribir no es una, digamos, eh, una actividad hedonística, digamos, es donde abunda el placer y el jolgorio. En realidad, para escribir hay que estar concentrado, hay que también estar muy entrenado, hay que saber lo que se quiere decir. Y eso es algo que está faltando mucho. También existe pues un problema de que por ejemplo, los tutores o asesores de tesis muy pocas veces vigilan la escritura de sus alumnos, de sus asesorados, ¿no? Lo que hacen a veces es hacer observaciones menores, ¿no? O simplemente aparecer para firmar, ¿no? Ya, avanzaste, listo, hiciste esto, ya, listo, ya sustenta, ¿no? Pero el detalle de la escritura, el detalle de si está bien dicho, eso a veces no lo ven de forma tan detallística. Porque es que es una actividad, pues, en realidad minuciosa. Revisar lo que otro ha escrito y entender lo que quiere decir es una actividad minuciosa, desgastante, exigente, ¿sí? Y luego sugerirle formas de decirlo mejor. También. Hasta que él entienda cómo hacerlo. ¿Y cómo entiendes tú cómo hacer las cosas? ¿Cómo escribir? Pues leyendo. Leyendo. Tienes que leer para poder escribir bien. Y yo recomiendo pues leer a filósofos o a pensadores o a escritores que se expresen claramente. Que es uno de los ideales, se dice, ¿no?, de la filosofía analítica. Hablar con claridad. Leer a personas que hablen con claridad para tú mismo escribir con claridad. Porque lamentablemente existen estas modas, ¿verdad? Estas modas posmodernas, estas modas fenomenológicas, estas modas hermenéuticas, de escribir como cantando, escribir metafóricamente y sacar significados, pues, casi como por acto de magia, como una especie de creatio ex nihilo, ¿no? Y de una especie de escritura subjetiva sacan un conejo de la manga que uno no sabe de dónde salió, ¿no? Pero lo que te dicen es que tienes que estar en la mente del filósofo, ¿no? Tienes que estar bien compenetrado con el pensador para que lo entiendas. Pues si tú no lo entiendes, el problema no es del filósofo, es tuyo, porque es un gran pensador, ¿sí? Entonces eso, ¿no? Eso en principio. Si quieres escribir bien, lee y conversa con los que escriben bien, pues, y con los que hablan bien. Y claro, en este caso, lo que yo quisiera es enfatizar, como lo dice el título, en aquellos factores que desalientan la lectura. Esa es la intención. Un poco irónica, ¿no? Una intención irónica en esta oportunidad. Miren, lamentablemente hay alumnos, y lo digo con toda sinceridad, que llegan a quinto año y que no saben, por ejemplo, citar. O en segundo año, he tenido alumnos de segundo año que ahorita están en tercer año, que no saben citar. O no quieren hacerlo. Se rebelan. ¿Sí? Así, pero bueno, yo esperaría una revolución así pues de González Prada, ¿no? ¿Me entiendes? De Saramago, ¿verdad? Pero pues un alumno que recién está empezando, ¿no?, tiene que ceñirse a las reglas y después poder rebelarse, si quiere. No saben hacer estas cosas. Y yo sospecho pues que lamentablemente tiene que ver mucho con el asunto de que no tienen buenos cursos, pues. Esos cursos que se llaman metodología de estudio. Yo llevé ese primer año, recuerdo, ¿no? Se llamaba método de estudio, creo, o técnicas de estudio e información. Hace tiempo llevé ese curso, ¿no? Hace tiempo, ¿sí? Hoy, ¿cómo se llamará? Redacción, supongo, o algo así. ¿Ya? Donde te enseñaban estas cosas. Te decían cómo escribir esto en fichas. Hoy en día, como ya nadie vende fichas, se hacen por computadora. ¿Ya? Y se hacía a mano antes. Antes se hacía a mano. Yo llegué a hacer a mano esas cosas, ¿no? La profesora era muy exigente, muy minuciosa. Porque para la escritura hay que ser minucioso. Personas que no saben
por ejemplo, hacer una cita. No saben cuándo colocar sangría. No saben que si tiene el texto que vas a copiar y pegar, tiene 40 palabras o más, debes colocar sangría. Eso lo desconocen. Sus profesores no se los dicen. Me ha tocado pues gente que no tiene esa tradición, ¿no? Y cuando sus profesores buenamente les deja que hagan ensayos, no les dicen pues cómo escribirlos, porque se supone que ya lo saben, pero no, pues no lo saben, no lo saben. Por eso que al final el alumno termina recurriendo pues al ChatGPT, ¿no? O por último le paga a un tipo para que lo haga, ¿no? Que hay varios ahí, en las universidades hay varios que hacen eso. Personas que no saben cómo referenciar. Por ejemplo en APA, ¿dónde va el año? ¿Dónde va la editorial? ¿Cómo colocar el título? ¿En cursivas o no? No lo saben. No han leído el texto. O sea, ni se imaginan. No creen que sea importante incluso. Creen que es un adorno, nomás un detalle. No distinguen entre citar un libro y citar un artículo. O referenciar un libro y referenciar un artículo. Yo he visto, y lo digo porque yo también soy estudiante, actualmente estoy estudiando farmacia y bioquímica en la Universidad Norbert Wiener, y mis compañeros de clase lo que hacen es colocar una idea de una página web, y al final ¿qué colocan? El link. Creen que eso es referenciar, colocar el link. Y sí es cierto, hay que colocar el link, pero no es lo único que hay que poner, ¿no? Cuando tú citas una página web, debes colocar esto, ¿no? El autor o la organización, la fecha, el título de la página en cursivas y el link. Eso es cuando es APA. Estamos hablando de APA. ¿Ya? Hay otras que, bueno, ya son otro tipo, ¿no? Incluso yo he visto a personas mayores que cometen el error de colocar esto, ¿no? Lo que ven abajo. Piensan que eso es el link, cuando eso en realidad es la dirección de tu computadora. Son personas mayores, pues, ¿no? Como dicen, me dicen link, entonces ven arribita que dice file c // eso será el link, dicen, ¿no? Lo copian y lo pegan, pero eso no es, pues. Y son profesores, ¿eh? Y son docentes. Cometen esos errores. ¿Sí? O sea, de esto desconocen bastante. Si los profesores no saben, pues menos los alumnos. ¿Verdad? Entonces, voy a ponerme como abogado del diablo. Como abogado del diablo, ¿ya? ¿Cómo escribir un artículo o un texto aburrido? En primer lugar, ponle un título tedioso. Un título que no sea atractivo. No hagas preguntas curiosas. No uses metáforas humorísticas o irónicas. ¿Sí? ¿Entiendes, no? Te estoy dando un mal consejo. Esa es una de las estrategias que voy a usar hoy. Claro, o sea, ponte específico, ponte aburrido, pon títulos largos con palabras que nadie conoce. Y te aseguro que así lo que te vas a ganar es que la gente no te lea. No te lea ni te entienda. Sí comprenden, ¿no? Que en realidad lo que deben hacer es lo contrario a eso. ¿Qué más? En la parte del resumen, en lugar de colocar un mensaje clave, pon simplemente, por ejemplo, cosas desconectadas, ¿no? Método, resultados mínimos, así de forma desordenada. Una que otra referencia, datos estadísticos y jerga técnica. De nuevo, si tú colocas eso en el resumen, también vas a perder lectores. Recuerden que el resumen es como la carta de presentación del artículo. Y finalmente la introducción. Si tú quieres que no te lean, si tú quieres que tener digamos, ausencia de éxito en esto, entonces no hables de paradigmas, por ejemplo. ¿Sí? Habla de forma muy específica. Por ejemplo, no seas claro en ese aspecto. Junta papas con camotes, como se dice, ¿no? ¿Sí? Pasa de un lado a otro sin ningún tipo de explicación.
Sobre todo el tema de los paradigmas, me gustaría enfatizar, ¿no? Que muy poco lo mencionan. Lamentablemente no hay claridad al respecto. Y muchos remiten a Thomas Kuhn, ¿verdad? Cuando se habla de paradigma, remiten a Thomas Kuhn. Lo malo es que cuando tú hablas de Thomas Kuhn, solamente te acuerdas de los paradigmas históricos, ¿no? En la física antigua, física moderna, ¿no? Pero no, existen, actualmente hay paradigmas de la investigación, ¿eh? No me refiero a paradigmas científicos, paradigmas de la investigación. Por ejemplo, yo tenía un alumno muy interesante, Lenin se llamaba Lenin, Uber Lenin creo que se llama, que hizo un trabajo sobre contabilidad, ¿ya? Y justamente muchos le preguntan eso, pero ¿qué vas a decir contabilidad? ¿No? La contabilidad es una cosa muy básica, descriptiva. Y él justamente por ahí comenzaba su discusión. El paradigma que voy a usar es la teoría crítica. ¿A qué se llama la teoría crítica? La teoría crítica considera que la ciencia no es un discurso neutral, sino que está cargado de valores. Por lo tanto, el discurso de la contabilidad, que sería un discurso científico, también sería un discurso atravesado por los valores y no sería meramente descriptivo. Por ejemplo, el contador, cuando hace su trabajo, no solamente lo hace pues para, digamos, salvaguardar la salud financiera de su cliente. En el fondo también es su propia salud financiera, porque si pierde el cliente, pierde su trabajo. Y si el cliente es muy gastador y no se lo dice, él terminará sin empleo. Entonces, no es simplemente que el contador haga su trabajo de contador porque está entrenado para hacer eso, sino también hay un interés de por medio. Velar por la salud financiera del cliente, que al final es el que me da el trabajo. O sea, no es simplemente un saber por saber, ¿verdad? Es un saber que está atravesado por valores. Aparte de ese paradigma, hay muchos paradigmas más, ¿no? Por ejemplo, el paradigma positivista, que es el clásico que sostiene que la ciencia es un discurso neutral, por ejemplo. El post-positivista, que es, digamos, Popper en el fondo, Popper, que sostiene pues que el conocimiento científico puede cambiar, puede mejorar, no se mantiene para siempre, no es un conocimiento eterno. La teoría crítica, que te la acabo de mencionar, que sostiene que la ciencia está vinculada con los valores, la ciencia está vinculada con, vamos a llamarlo así, las preferencias, el poder, el constructivismo, que afirma que el conocimiento no está fuera de nosotros, sino que nosotros lo hacemos, ¿no? Estos señores en algún punto exageran y llegan a decir que todo es socialmente construido, ¿no? La moral, socialmente construida. La ciencia, socialmente construida. La economía, socialmente construida. ¿No? O sea, llegan a un punto así, pero es interesante escuchar sus argumentos. El paradigma hermenéutico, que habla acerca de la interpretación. En realidad no existen hechos, solo hay, como decía Nietzsche, interpretaciones de los hechos. El paradigma feminista, que se centra en poner en el centro las preocupaciones de la mujer, del género. El pragmatismo, que básicamente lo que busca es una orientación hacia la práctica, hacia lo aplicable. Y el paradigma posmoderno, que es un paradigma que cuestiona, que es escéptico, que no acepta así nomás ideas, sino que más bien lo que busca es derribar ídolos, derribar el concepto de verdad, derribar el concepto de sociedad, derribar el concepto de amor o de historia, o de política, o del Estado. Bien, en el fondo todo conocimiento es subjetivo, por ejemplo. Y claro, ellos también afirman eso, ¿no? Socialmente construido, también lo llevan a ese nivel. Estos son paradigmas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? En el caso de la lógica, que es un tema que a mí más o menos me agrada, en un trabajo
yo sostuve que podemos analizar las paradojas no solamente con la lógica formal, o sea, la lógica de las fórmulas, sino también con la lógica no formal, con la lógica de la argumentación. Podemos interpretar ciertas paradojas para llevarlas al terreno de la argumentación y a partir de ahí desentrañarlas, decir qué más tiene, qué contenido más tienen. Por supuesto que los del paradigma positivista, que son muchos, hay lógicos bastante positivistas que se cierran, ¿eh? Dicen, no, estás mal, estás confundiendo papa con camotes, ¿no? Las paradojas solo se evalúan con lógica formal. Las paradojas son en el fondo problemas matemáticos. Tienes que evaluarlos con ese paradigma, con esa idea. Pero justamente lo que yo propongo es eso, ¿no? Es otra perspectiva. Entonces, nuestra discrepancia es una discrepancia paradigmática. Fíjate. Bueno, finalmente usted ve la lógica así, pues. Yo la veo de otra forma. Y tengo argumentos. Tengo puntos de vista, tengo autores. Lea mi artículo, ¿no? Al menos para que se entere, porque es difícil que una persona metida en un paradigma cambie. Es difícil, ¿ya? Bueno, ¿cómo seguir, no? ¿Cómo seguir desalentando al lector para que no te lea? Métodos abrumadores. Pon muchos datos, muchos detalles irrelevantes. Pon análisis estadísticos así con tantas letras, así, ¿no? Gamma, alfa de Cronbach, constante de Penrose, ¿no? El parámetro P igual a 0,5, ¿no? Es que nadie entiende, ya, eso póngalo. Y yo he visto artículos así, ¿no? De psicología sobre todo, ¿no? Yo decía, ¿qué rayos es esto, no? O sea, ¿por qué lo ponen? Yo sé que es científicamente relevante esto, pero sin un entrenamiento estadístico no lo voy a entender. Lo que quieren ellos es eso, pues que yo ya sepa estadística. Y si hacen eso, lo que hacen es reducir los lectores. Claro, reducen el campo de tus lectores. ¿Qué más? O coloque usted resultados sin contexto. Llena tablas complejas, coloca siglas confusas. ¿Sí? Por ejemplo, GB3, ¿no? GB3 es una sigla, ¿no? Que significa algo así como globo trial melamina. Globo trial melamina. Me parece que es así, ¿ya? Sí, porque lo estuve hace poco exponiendo. Es un tema de medicina, tema de salud. Globo trial melamina, ¿no? Más conocido como GB3. GB3. Ya, pero si tú no sabes qué es GB3, ¿no? ¿Entiendes? O por ejemplo, ictus. Cuando tienes ictus te da un ACV. ¿Qué cosa es ACV? ¿Alguien sabe qué es un ACV? Accidente cerebrovascular. ACV, accidente cerebrovascular. Pero eso ¿cómo voy a saber yo? Claro, por eso te digo, si tú quieres que no te lean, pon muchas siglas, ¿no? Abunda en siglas para que la gente se asuste, ¿no? Y se sientan tontos. Que la discusión sea aburrida. Simplemente coloca las diferentes opiniones de autores de forma desconectada y aléjate de lo que encontraste. Si haces eso, la discusión será lo más aburrida del mundo, ¿no? La discusión es una parte interesante que muy pocos saben escribir, ¿eh? ¿La discusión a qué se refiere? ¿Saben? Es la parte autocrítica. La discusión es, yo encontré esto, sin embargo sé que hay otros trabajos que han explorado esto, ¿sí? Y estos son mis límites. Y yo pienso de estos autores lo siguiente, ¿no? O también reconocer tus límites, ¿no? No tuve todo el tiempo para hacer la investigación total, digamos, como hubiéramos querido, pero llegamos a un punto en el cual creo que tuvimos suficiente, ¿no? Por ejemplo, o sea, en la discusión es la parte autocrítica. Es la parte donde señala tus limitaciones. Lo malo es que muchos autores no lo ven así. Muchos escritores creen que discusión es discutir. O sea, discutir lo que han encontrado, y para ellos, ¿qué es discutir lo que han encontrado? Seguir desarrollándolo.
O algunos lo entienden como resumir. Y no es ni resumir ni seguir desarrollándolo, es cuestionarte. Es preguntarte qué te faltó. Autocrítica, en pocas palabras. Que es una parte del texto que muy pocos entienden. La metodología de la investigación, por ejemplo, cuando uno va a explicar el tema del método, el orden recomendable es que es el que ven ahí, ¿eh? Nuestro enfoque es este, ¿no? Puede ser cualitativo, cuantitativo, ¿no? ¿Qué diseño es? ¿Longitudinal, transversal? ¿Qué tipo es? ¿Explicativo, descriptivo, correlacional? ¿Cuál es la población? Si la hay. ¿Cuál es la muestra? ¿Qué variables investigo? ¿Cuál fue mi hipótesis? Hipótesis que reúne, se supone, las variables anteriores. O sea, hay un orden. Pero la gente que no quiere ser leído, pues escribe cualquier cosa así al azar, sin ninguna conexión. Otro error que cometen es no colocar un libro de metodología. Y esto lo he visto en escritores, ¿no? Por ejemplo, hay un director de escuela, no voy a decir cuál, que escribió en una revista Desde el Sur. Ahí lo pueden buscar, ¿no? Desde el Sur. Y en su metodología pone algo así como que apliqué el método de análisis-síntesis. Nada más. Algo así, ¿no? Y yo digo, ¿y dónde está el libro? ¿Dónde está la metodología? ¿Dónde está el texto que sustenta esa idea? No está. Y así lo publican, ¿eh? Y así lo publican. Ahí tú te das cuenta, pues, del rigor, ¿no? O qué sé yo. Por ejemplo, acá hay un texto que es de Ñaupas, donde aparece la típica metodología que usa el filósofo. ¿Sí? Porque el filósofo no hace experimentos. No tiene por qué hacer encuestas. El filósofo no tiene por qué hacer, ¿no es cierto?, cuestionarios. ¿Qué es lo que hace el filósofo o el escritor? En general, recopila documentación y hace fichas. O lo que tú llamas hacer resúmenes. Bueno, esos resúmenes en realidad son fichas, ¿no? Ya, y según qué método, qué libro, ya, ahí está el libro, ¿no? El libro se llama Metodología de Investigación Cuantitativa Cualitativa y Redacción de Tesis de Ñaupas. Ahí está mi texto. Mi metodología es de tipo recopilación documental y fichaje. ¿En qué libro está? Ahí está, en Ñaupas. Así debería ser. Hay otros que siempre citan a Sampieri, a Hernández Sampieri. También se puede hacer. Distinguir entre enfoque cualitativo y cuantitativo, por supuesto que también es muy relevante en el ámbito del método, que a veces algunos no entienden, ¿no? El trabajo del filósofo es cualitativo, ¿no? Lamentablemente los formatos, casi, por ejemplo en San Marcos, ¿no?, para mencionar otra universidad, ¿no? Yo recuerdo pues que el formato de tesis, de maestría, que una vez un profesor que tenía me hizo revisarlo, yo me sorprendí, ¿no? El profesor Katayama, a quien agradezco, ¿no?, me hizo revisarlo, y es un formato científico, de tipo cuantitativo, y está en la Facultad de Letras. Ese es el modelo que se usa para hacer tesis. Pero claro, obviamente allá son más flexibles, ¿no? Entonces entienden que la filosofía no va a hacer eso. Pero el modelo es ese. O sea, todavía estamos viviendo desde una perspectiva positivista. ¿Ya? El método cualitativo aún el enfoque cualitativo aún nos parece poca cosa. Y sin embargo es importante, ¿eh? Es importante revisar la acumulación de datos que hace alguien y la opinión que tiene sobre aquello que ha encontrado. Recuerda pues que también cuando hablamos del método hablamos de las técnicas, ya sea en el ámbito cuantitativo o en el ámbito cualitativo. Como ya sabes, la filosofía se centra en el ámbito cualitativo, que hace análisis de documentos. Es básicamente lo que ustedes no hacen fotografías, no cuentan anécdotas, ¿no? Ni entrevistas. Hacen eso, análisis de documentos. Y no se sientan mal por aceptarlo, no es menos eso, ¿no? Lamentablemente el sistema es el que pareciera que a uno lo acomplejara. Siguiendo, ¿no? Consejos para escribir un manuscrito aburrido. Evite ser claro. No sea ni sencillo ni claro. Sea barroco, sea complicado, sea inentendible.
¿sí? Yo recuerdo que alguna vez tuve un alumno que hablaba así, ¿no? Hablaba de la forma más enredada, ¿no? Posible. Y él se sentía muy conocedor, ¿no? Craso error, pues, ¿no? En realidad eso no es lo adecuado. ¿Qué más? Otro mal consejo, priorice los detalles. Detalles irrelevantes encima, ¿no? Si tú hablas de detalles irrelevantes, ¿sí? Eso es bastante, pues, nefasto, ¿ya? Desconecte las secciones. Siempre que tú vas a dividir tu trabajo en secciones, debes conectar uno con otro. Por ejemplo, si yo estoy hablando, vamos a poner un tema de el pensamiento de Popper y hablo sobre lo que es el método para Popper, que es el método hipotético deductivo, y luego me paso a su criterio de falsación, solamente así hago ese salto, eso es lo incorrecto, pues. Lo correcto es decir, no, antes de pasar, es lo que entendí, ¿no? El método de Popper es hipotético deductivo, utiliza el modus tollens, pero esta idea se entiende mejor con su criterio. Este criterio es conocido como el de falsación, que explicamos enseguida. Y ahí pone, ¿no? Falsación. Y tienes que profundizar más. ¿Por qué se conecta la falsación con lo de arriba, que es el método hipotético deductivo? Pero algunos simplemente ponen así nomás, ¿no? Falsación, método hipotético deductivo. Luego, ¿qué más? La sociedad política es su enemigo, ¿no? ¿Entiendes? O sea, por poner un tema totalmente ajeno a los intereses de lo que es epistemología. Evite ser relevante. Preocúpate por los pequeños detalles. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, son malos consejos para escribir. El artículo tiene partes. Partes que se resume con un acrónimo que es IMRET. IMRET. Aquí lo ves, ¿no? Aquí dice IMRIT, pero en realidad es IMRET. Introducción, método, resultados, discusión. IMRET. ¿Ya? Este es un trabajo de tipo... me parece que es cuantitativo. Y el de acá sería más cualitativo, ¿no? Si te das cuenta, el artículo cualitativo tiene más la forma de un ensayo. En realidad lo que hacemos los filósofos son ensayos. Solamente que como Concitec nos obliga a hacer artículos científicos, tenemos que agregarle metodología y tenemos que colocarle la forma. ¿Sí? Porque si no, no nos ponen puntaje. Yo escribí un ensayo también para la revista Desde el Sur. Porque pues mi trabajo me decía que era eso, un ensayo, una reflexión sobre un tema. Concitec cree que los ensayos son ensayos literarios, subjetivos. Y por eso no me dan puntos, por eso. A pesar que me costó mucho hacer ese trabajo, ¿eh? Es un trabajo que yo me sentí bien cuando salió publicado en Cielo. Dije, qué bueno, ¿no? Primer trabajo en Cielo. Y Concitec no lo validó. Porque no quieren ensayos. Sin embargo, el artículo científico, sobre todo el artículo de revisión, en el ámbito cualitativo, sobre todo para los filósofos, en realidad es un ensayo disfrazado de artículo científico, con metodología, con resultado, discusión. Eso es adorno. Eso es mero adorno en realidad. Nos están obligando, por eso en algún documental que recomiendo, lean por internet, miren en YouTube un documental llamado Publica o Muere. Búsquenlo ahorita si quieren, ¿no? Publica o Muere se llama. Donde denuncian esto, ¿no? Que nos están robando la estructura de la escritura. Nos roban la escritura para que nos adecuemos a sus parámetros. ¿Es así? Resultados. En este caso, ¿cuál es la recomendación? Por ejemplo, ¿no? Que cuando hables de resultados, no hables ni del contexto ni la relevancia. Si haces eso, nadie te va a entender. ¿Qué más? Pon tablas completamente abstrusas, que asusten, gigantescas. Por ejemplo. ¿Qué más?
No conectes los resultados con los objetivos. Por ejemplo, es una cosa interesante que algunos no entienden, ¿no? Cuando tú colocas arriba objetivos, los objetivos persiguen todo el trabajo. Los objetivos los recuperas en la conclusión. En la conclusión del trabajo, lo que tú haces es preguntarte, ¿qué pasó con mi problema? ¿Lo resolví? ¿Qué pasó con la hipótesis? ¿La confirmé? ¿Y mis objetivos los logré? Todo eso tú lo dices en voz alta, en la parte de conclusiones. ¿Sí? Por eso, en la conclusión no se agrega nada. No se agrega nada que no hayas hecho. No se agregan datos nuevos, nada. Te preguntas, mi problema, ¿cómo quedó? Mis hipótesis, ¿cómo quedaron? Y mis objetivos, ¿cómo quedaron? Por eso, plantear buenos objetivos es importante, ¿no? Para poder hacer un buen trabajo. De nuevo, te insisto que esta es la estructura de un artículo científico. Ya sabes, IMRET, introducción, método, resultado, discusión. Los resultados es distinto que la discusión. En un resultado, tú vas a colocar lo que encontraste, ¿sí? Tú vas a colocar citas, por ejemplo. Vas a colocar autores, ¿sí? Vas a parafrasear los autores, lo que dicen. Vas a resumir sus ideas. Esos son los resultados. Bien. Muy distinta es la discusión. Discusión. A pesar de que algunas revistas incluyen ambas. Incluyen resultados y discusión. Incluyen resultados y discusión. O sea, hay artículos que en el apartado de resultados lo ponen así, resultados, pero se sobreentiende que ahí ya está la discusión. Hay artículos, hay revistas así. Hay otras revistas que no, que lo separan. Bueno, de nuevo, malos consejos para hacer la discusión. Discuta resultados sin importar su relevancia, por ejemplo. Repleta de detalles irrelevantes, ¿no? ¿Qué más? Presenta varias líneas de investigación. Así, ¿no? Se puede hacer esto, y al final no eliges ninguna. ¿Sí? El informe, también. Compara tu trabajo con otros, pero sin saber por qué es pertinente. Ni correlacionarlo con tu objetivo. Si tú haces eso, también estás fracasando en el ámbito de la discusión. Porque ¿qué es la discusión? Ahí está, mira, esto es algo muy interesante. En la discusión, lo que haces es crítica. Es crítica. Se mencionan excepciones. Se mencionan ausencias de conexiones. Se sugieren otros estudios. Se discuten las implicaciones teóricas de los hallazgos. ¿Qué significa lo que has encontrado? ¿Y qué consecuencias da esto? Básicamente acá, en la discusión, tiene que ver con la parte, como yo la llamo, la parte autocrítica. Entonces, los errores frecuentes de la discusión es esta, ¿no? Repetir resultados. Hacer un resumen de lo anterior. No confrontarlos. Reformularlos. Comparar unas cosas con otras, pero sin sentido. Por ejemplo, ¿no? Que tú estés hablando de metafísica, ¿ya? De metafísica. Y en la discusión colocas, digamos, otras posturas epistemológicas. Pues la epistemología de Platón, la epistemología, por ejemplo, de los posmodernos y así, ¿no? Pero tu trabajo era metafísica, ¿no? ¿Por qué discutes epistemología? A eso voy, pues. A eso voy. O sea, si tu tema es metafísica, ¿por qué discutes epistemología? Hacer conjeturas sin identificarlas como tales. ¿Sí? Eso también es una mala recomendación. Es un error. Es un error. Repetir la introducción, repetir resultados, formular castillos en el aire, ¿no? Teorías que están volando, también es no recomendable. Y plantear conclusiones que no tienen que ver con el objetivo también es un error.
Entonces, ¿cómo discutir tus resultados? Recuerda, explica el significado de lo que encontraste. Relaciona tus hallazgos con otros. Considera explicaciones alternativas a lo que tú has encontrado. Esto es difícil, claro, pero se puede hacer, ¿no? Como le decía a algunos alumnos de un posgrado que estoy dictando, imagínate que tú encuentras esto, ¿no? Actualmente se está encontrando que aumenta el número de casos de bullying. Tú puedes discutirlo, ¿no? ¿Realmente está aumentando el número de casos de bullying o lo que está mejorando es la forma de detectarlo? O los chicos también se están animando a hablar sobre el tema, por el tema de las redes sociales, ¿no? Bueno, ya se anima. No le pueden encontrar a un adulto, pero le cuentan al público, a la red social. Entonces, ¿realmente han aumentado el número de casos? ¿O ahora el tema es más sensible? No es lo mismo, ¿eh? Eso es discutir. Autocuestionarte, reconocer tus limitaciones, sugerir líneas de investigación y recuerda, por supuesto, tu problema de investigación. Finalmente, ya para terminar esta sarta de malos consejos, recuerda que lo que se busca aquí es que tu trabajo sea aburrido, complejo y confuso, para que desalientes a tus lectores. Bien, la idea es que tú hagas lo opuesto, pues por favor, espero que hayan entendido mi ironía, ¿no? Tú no hagas lo que te dije, haz lo opuesto, ¿ya? O sea, sé relevante, conecta las cosas donde deben ir, comunica de forma clara, concisa. Esa ha sido la intención. Muy bien, esa entonces es la exposición y estoy pues atento a las preguntas o a sus interrogantes, ¿ya? Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Rafael Mora por la exposición. No obstante esto, estamos llanos para lo que viene a ser el diálogo, las posibles preguntas. Gerson, adelante. Bien. Yo tengo una duda. ¿Se escucha bien? Disculpe. Sí, se escuchamos, Bien. adelante. Tengo una duda. Quería saber cuál es la diferencia entre normas APA y formato Vancouver, porque creo que en ciencia se utiliza algo llamado formato Vancouver para citar. O sea, ¿en qué varía? ¿Cuál es su diferencia? Claro. Muy bien. Gracias por tu pregunta. La diferencia fundamental tiene que ver con el ámbito en el cual se usa. Por lo general, las normas APA son para trabajos de tipo social, ¿sí? Y las normas Vancouver tienen que ver para trabajos en el ámbito de la salud. Aquí tengo un material para que veas básicamente la diferencia. Déjame que lo comparta, listo. Acá, mira. ¿Ya? Acá está. Por ejemplo, mira, observa. El estilo APA es de esta manera. Pones los apellidos, la sigla del nombre, el año, el título en cursivas y la editorial. Ese es el orden de APA. Y abajo no va cursivas ya. Va el apellido, el nombre del autor, la sigla, el nombre primera inicial, el título del trabajo sin cursiva, y aquí todavía mantienen la ciudad de publicación, la editorial, y la gran diferencia es que al final va el año. Para mencionarte un ejemplo de un libro, ¿sí? Son estilos que se usan más en textos de salud, de medicina. Vancouver es para medicina. Yo actualmente, como estoy llevando farmacia y bioquímica, ya estoy familiarizándome con el Vancouver. Pero también, como yo soy doctor en filosofía,
conozco lo que es la referencia tipo APA. Esto es para libro. Para artículo es otro asunto, mira. ¿Cómo es en artículo de APA? En APA. Parecido. Apellido, siglas del nombre, año. En este caso pones el título del artículo, pero sin cursiva. Y abajo colocas, ¿qué cosa? El nombre de la revista. El nombre de la revista sí va en cursiva. Luego pones lo que es volumen y año. Volumen y el año va entre paréntesis. Y finalmente el rango de páginas, porque este artículo está en un rango de páginas. De tal página a tal página. Es todo lo que ocupa en el libro o en la revista. Pero ¿cómo es Vancouver? Vancouver, la diferencia es que ya no va nada en cursivas. La diferencia es que no va nada en cursivas. Y además, el año va casi al final. Antes de lo que es el volumen y el número. Antes de lo que es el volumen y el número, tenemos el año. Esa es una de las diferencias, ¿no? Eso es cuando son impresos. Cuando son en internet, se suele colocar consultado en o disponible en, ¿no? Como ves abajo, en el ámbito de Vancouver se mantiene esto, ¿no? Disponible en. En el APA ya no ponen disponible en, ¿sí? Y colocan ahí internet, sacado de internet colocan, ¿no? Algunos que son más así meticulosos colocan por algún lado consultado tal fecha, consultado el 4 de junio del 2024, ¿no? ¿Sí? Pero más allá de esta estructura, que es una estructura disciplinaria, yo también, te juro, cuando era estudiante y la profesora me corregía, ¿no? Y me daba un poco de me molestaba pues que me bajaran puntos por no colocar una coma o por no colocar cursiva. Luego entendía que esto es disciplinario. O sea, este es un modelo. Esto es un modelo. La idea es que tú entiendas lo importante de un artículo. No solamente colocar el link, que es lo que hacen muchos alumnos de buenas a primeras, ¿no? Coloca el link. Pásame el Zelda, dicen. No quiero ver el Zelda, ¿no? No, señor, pero para que veas el Zelda te voy a dar todo esto. El nombre, el apellido, el título del artículo, la revista, el año, el volumen, el número y el rango de páginas. Todo eso va. O sea, no solamente pásame el link, ¿no? Pásame el Zelda, en realidad es pásame todo eso. Ya, señor, espero que haya quedado claro. Si hay otra pregunta, con gusto la voy a responder. Sí, Víctor, ¿quieres hablar? Te escuchamos. Ya, espero que haya quedado claro. Si hay otra pregunta, con gusto la voy a responder. Sí, Víctor, ¿quieres hablar? Te escuchamos. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Buenas tardes, ¿se me escucha? Ya. A ver, bueno, el tema está enfocado en básicamente sugerencias para no ser leídos, ¿no? De forma irónica. Sí. Pero me surge la duda, ¿qué no habría que hacer para no ser publicado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo nunca he publicado y me gustaría publicar más adelante. ¿Cómo podría hacer o qué errores cometen los novatos al intentar publicar y no terminan publicando? Claro. Bueno, hay que distinguir. Después sería cuestión de otro tema, ¿no? De otra ponencia, me imagino, pero... Sí, está bien, ¿Qué nos podría sugerir? Gracias, mira. Vamos a plantear dos respuestas. Si tú quieres publicar libros, digamos, si tú quieres publicar libros, lo que yo te recomiendo es, pues, en principio, tener una editorial, de preferencia confiable, que haga revisión por pares ciegos, ¿ya? Busca alguna editorial
que haga revisión por pares ciegos. Existen, sí hay. Y las editoriales que no lo hacen, lo pueden hacer. Es cosa que contraten o llamen a un par de personas que buenamente quieran revisar tu texto, si es ad honorem, ¿sí? Y de esa forma, tu texto, que yo te recomiendo que si es libro, intenta que tenga 100 páginas, ¿no? Intenta que tenga 100 páginas, que los capítulos estén conectados entre sí, que sea una sucesión uno de otro, ¿sí? Eso es una recomendación. Que sea producto de una investigación original. No intentes publicar porque no te va a valer para Concitec. Bueno, te va a valer para ti, pero no para Concitec. Por ejemplo, publicar un libro de mis apuntes de química. Voy a publicar un libro que contenga mis apuntes de mi clase de química, que a mí me gustaba la química. Ya, lamentablemente eso no va a ser válido para Concitec. A ti te va a gustar, obviamente, pero no va a valer para Concitec. Porque tiene que ser un trabajo novedoso. Una originalidad. Y claro, ¿eso dónde nace? Pues de leer, de resumir, de asistir a eventos, de conversar con los que saben, de discutir, de apuntar siempre. Yo me acuerdo en mi época de estudiante, apuntaba siempre, tenía un cuaderno ahí lleno de mis garabatos, ¿no? Sí, ¿no? Antes hacía eso. Eso es para lo que es libros, ¿ya? Libros. Tienes que buscarte una editorial. Normalmente los precios varían entre 2.000 a 4.000 soles. ¿Ya? Así que ahorra tu chanchito. ¿Ya? 2.000 si es puramente digital. Y 4.000 si es impreso. 500 ejemplares. Te digo un precio estimado. A lo mejor va a subir, ¿eh? A lo mejor va a subir. Pero es 2.000 PDF y 4.500 ejemplares, ¿no? Esa es una. Ahora, si tú quieres publicar en revistas indexadas, tipo Web of Science, tipo Scopus o Cielo, bueno, ahí lo que hay que hacer es tener paciencia, porque ahí no publicas, digamos, lo que tú quieras, ¿ya? En el sentido de que en el ámbito del libro uno tiene un poco más de libertad. En el ámbito del libro. Pero en el ámbito de la revista tiene que ver mucho con los pares ciegos que te revisen, ¿no? Y que te acepten tu trabajo. El error de los novatos es enviar resúmenes, monografías, como si fueran investigaciones originales. La verdad que no lo son. Una investigación original dice algo nuevo. Y el otro extremo es decir cosas absolutamente desconectadas. Hablar de cosas que no se pueden hacer. ¿Ya? Por ejemplo, hablar de que los agujeros negros contienen otros universos, ¿no? Sin ningún fundamento, ¿no? Y luego esto, pues, ¿basarte en qué? Basarte en los cómics, en Marvel. Basado en Marvel, yo digo que en los agujeros negros hay otros universos. ¿Ya? Esto sencillamente no te lo van a aceptar, ¿no? O plantear tesis sobre aliens. Hablar sobre alienígenas, ¿sí? Yo creo en los alienígenas y el gobierno nos oculta algo. No, esas teorías conspiranoicas por lo general no te lo van a publicar. Te lo digo de frente, ¿no? Salvo que sea una revista conspiranoica. Pero las revistas conspiranoicas por lo general no están avaladas en Scopus, en Web of Science, en Cielo. Estarán en otro tipo de registros, ¿ya? Entonces, por eso, ¿no? Es que tu profesor, de repente, ustedes son alumnos, ¿no? Es por eso que tu profesor te pide a cada final de curso un ensayo, ¿no? ¿Me entiendes? Ese es el esfuerzo, que te vayas acostumbrando. Ahora, lo malo es que, claro, algunos no entienden el kit del ensayo. Hacen una monografía, que es un resumen nomás. Tienes que poner una novedad. Ahora, una gran pregunta es, ¿y cómo hago para poner esa novedad? O sea, ¿cómo hago para ser creativo? Ese es un asunto mucho más complicado de explicar. Dicen que la suerte
privilegia a los espíritus preparados, ¿no? Yo soy de la opinión de que tener ideas originales no tiene que ver con talento, ¿no? Sino con esfuerzo. Esfuerzo. O sea, usted lea, siga leyendo, resuma, sáquese buenas notas en los cursos, así está temprano, así está puntual. Vaya, exija más, vaya a cursos adicionales, lleve su inglés, mire videos, mire ponencias, intente discutir con los sabios. Y yo pienso que después de cierto tiempo, por una especie de mímesis, no sé cómo explicarlo, tú también vas a hablar así. También se te van a ocurrir ideas, ¿no? Pero esto depende del empeño que le pongas. Es lo que puedo decir por ahora, ¿no? Pero el tema es más profundo, ¿no? La pregunta es cómo ser creativo. El tema es mucho más complicado de lo que aparenta. Muchas gracias por su consulta. Si tienen alguna otra pregunta, con gusto lo respondo. No, salvo lo que diga, pues acá, obviamente, nuestro, en este caso, compañero Enrique Zarango, ¿no? Bien, muchas gracias, Rafael, por vuestra participación. Y los invitamos para el próximo jueves. Será la última sesión, 3:30 de la tarde, igualmente, ¿no? Jueves 3:30 de la tarde. Daremos cuenta de lo que es la importancia de la literatura en el campo de las humanidades. Y ahí terminará nuestro segundo ciclo de conferencias. Estará a cargo del doctor Necker Salazar Mejía. Entonces los invitamos, se quedan todos invitados para esa fecha. Y si, no sé si quieras despedirte, Rafael. Claro, Por simplemente supuesto, ¿no? agradecer Claro. a usted por la invitación, a los que están ahorita presentes. Simplemente eso, muchísimas gracias por la atención prestada. Bien, muchísimas gracias a ti y a todo el público, los esperamos